A las 3:17 am, Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una notificación apareció en la pantalla, pero no había remitente. El video se reproducía solo, y una voz susurraba su nombre. Sintió que la habitación se encogía. Los muebles parecían moverse ligeramente en la penumbra. El teclado temblaba bajo sus dedos mientras trataba de cerrar la ventana. Cada clic parecía abrir otra, y los mensajes se multiplicaban sin que él escribiera. Un comentario en un foro desaparecía mientras él lo leía, dejando solo un signo de interrogación parpadeante. La luz azul de la pantalla iluminaba su rostro con sombras inquietantes. Se preguntó si lo que veía era real o si la noche lo estaba engañando. Entonces un nuevo mensaje apareció. No está solo. Álvaro respiró hondo y cerró la laptop, pero las luces seguían parpadeando. Todo parecía normal a excepción del silencio absoluto que llenaba la habitación. Su corazón latía con fuerza mientras recordaba los mensajes que aparecían solos. Pensó en llamar a alguien, pero temía que hablarlo en voz alta los hiciera más reales. Sofía, su amiga de siempre, le había recomendado no obsesionarse, pero la sensación de ser observado no lo dejaba en paz. Se acercó a la ventana y miró la calle vacía. ¿Y si no era su ordenador, sino algo más? Cada sombra parecía cobrar vida, y el rumor de un paso detrás de él lo hizo girar. La ansiedad subía con cada segundo y una pregunta lo atormentaba. ¿Quién más estaba viendo lo que él veía? El sonido de notificaciones rompió el silencio. Álvaro se giró y vio que la pantalla de su teléfono mostraba mensajes de un número desconocido. Cada palabra parecía dirigida a él. «¡No mires atrás!», decía uno. El corazón le dio un vuelco. Trató de borrar los mensajes, pero reaparecían al instante. Las luces de la ciudad se reflejaban en la pantalla, haciendo que los textos parpadearan. Sintió que la habitación se estrechaba. Cada vibración del móvil era un golpe de adrenalina que lo dejaba paralizado. La sensación de que alguien o algo lo acechaba aumentaba. ¿Estaba perdiendo la razón o había algo más allí? Se levantó y caminó hacia el salón. La televisión se encendió sola con estática, mostrando imágenes borrosas que no reconocía. Cada sonido era amplificado en la quietud de la noche. Sus pasos resonaban, pero parecía que alguien más caminaba detrás de él. Respiraba con dificultad y un sudor frío recorría su espalda. Intentó racionalizarlo, pensando que era el cansancio y la imaginación. Pero el temblor en su mano y el murmullo de voces digitales lo hicieron dudar. El miedo se volvió tangible, como si la casa estuviera viva. ¿Qué fuerza jugaba con su mente y sus dispositivos? Volvió al dormitorio, intentando ignorar el terror que lo envolvía. La laptop se encendió sola y el video que había visto antes comenzaba de nuevo. La voz susurraba su nombre con más claridad, casi rozando su oído. Sus manos temblaban mientras trataba de apagarla, pero no respondía. Cada segundo que pasaba sentía que algo se acercaba, como un aliento frío recorriendo la habitación. La lluvia golpeaba con fuerza la ventana, sincronizada con los latidos de su corazón. Miró alrededor, buscando una explicación, y la pregunta se repitió en su mente. ¿Quién lo estaba mirando realmente? El sonido del timbre del teléfono rompió la tensión de la noche. Álvaro corrió hacia la mesa, pero las notificaciones aparecían solas, saltando de una aplicación a otra. ¿Qué está pasando?, murmuró con voz temblorosa. Sofía contestó por videollamada, su rostro preocupado iluminado por la pantalla. «Álvaro, tienes que calmarte. No todo es lo que parece», dijo, pero su voz sonaba distante, casi desesperada.
Cada mensaje parecía conocer sus pensamientos más íntimos. Intentó cerrar el chat, pero se reabrió al instante mostrando un nuevo comentario. Te estamos observando. Su corazón se aceleró. La lluvia golpeaba fuerte la ventana y la luz de la calle proyectaba sombras que danzaban por las paredes. Algo cambió en la pantalla. Un archivo titulado con su nombre apareció. Después de unos minutos de caos, Álvaro cerró los dispositivos y se recostó en el sillón, intentando recuperar el aliento. Sofía lo observaba a través de la videollamada, como un ancla en medio de la tormenta digital. Sus ojos se encontraron en silencio, y él sintió una conexión efímera que lo calmaba. No estás solo, Álvaro. Solo tenemos que entender lo que está pasando, dijo Sofía con voz firme. El sonido de la lluvia parecía sincronizarse con su respiración. Por un instante, creyó que todo había terminado, pero una notificación le indicó lo contrario. Algo o alguien seguía allí, y no podía ignorarlo. Una sensación de frío recorrió su espalda y supo que la noche aún no había terminado. Un nuevo mensaje apareció en el monitor, pero esta vez no era texto. Era un video mostrando la habitación de Álvaro desde otra perspectiva. Una figura oscura se movía detrás de él, pero cuando giró no había nadie. Sintió un escalofrío que le recorría la espalda y el teléfono vibró con más fuerza que nunca. La voz del archivo susurraba con tono burlón: sabemos lo que haces. Álvaro retrocedió, buscando sentido en lo imposible. Intentó cerrar todo, apagar la luz, desconectar la red, pero cada acción parecía inútil. La sombra en el video se acercaba más y más. ¿Era alguien real o algo que se alimentaba de su miedo? Sofía decidió guiarlo. Escucha, hay formas de rastrear esto sin exponerte, dijo mientras compartía la pantalla. Álvaro la observaba intentando asimilar cada instrucción, el miedo y la confianza mezclados. Sus manos temblaban, pero algo en la calma de Sofía le daba fuerza. No es solo un virus, Álvaro. Esto sabe demasiado de ti. Hay pistas en cada mensaje que ignoraste, agregó. La habitación parecía más silenciosa de repente, como si contuviera la respiración. Él comprendió que debía actuar, pero dudaba. ¿Podría enfrentarse a algo que lo conocía mejor que él mismo? Decidido a actuar, Álvaro respiró hondo y comenzó a seguir las instrucciones de Sofía. Su corazón latía con fuerza mientras cada clic lo acercaba a algo desconocido. El monitor parpadeaba, mostrando patrones que él apenas entendía. Su miedo estaba presente, pero también una determinación feroz. No puedo esperar más, pensó, mientras revisaba cada archivo y cada mensaje con cuidado extremo. La lluvia golpeaba la ventana y el viento parecía susurrarle advertencias. Algo estaba por suceder, y no habría vuelta atrás. La decisión estaba tomada, enfrentaría lo que acechaba desde la red y descubriría la verdad. Álvaro sintió un respiro de calma al llegar a su sala. Todo parecía en orden. La lluvia golpeaba suavemente la ventana y el ordenador estaba apagado. Sofía apareció en la videollamada con una sonrisa tranquilizadora. Álvaro, revisa esto, creo que encontré algo importante, dijo señalando la pantalla compartida. Él se acercó confiado, pero notó que sus manos temblaban ligeramente y sus ojos evitaban los suyos. Cada palabra de Sofía parecía exacta, pero algo en su tono lo hizo dudar. El archivo que mostró tenía un nombre extraño y familiar a la vez. Un escalofrío recorrió su espalda. Había algo que no encajaba, aunque no podía precisar qué. Se sentó junto a Sofía, compartiendo la pantalla mientras ella explicaba con paciencia cada detalle. No te preocupes, juntos lo resolveremos, dijo. Y Álvaro creyó sentir alivio. Su corazón latía más lento por primera vez en horas. Sin embargo, cada vez que Sofía miraba hacia la esquina de la habitación,
Algo extraño parecía suceder. Sus palabras eran tranquilizadoras, pero sus gestos mostraban inquietud. Álvaro deseó confiar plenamente, y durante un instante lo hizo. Un gesto de Sofía, un leve toque en el borde del teclado, lo hizo sonreír, aunque una pequeña duda permaneció en su mente. ¿Sería real esa sensación de calma? De repente, un mensaje apareció en la pantalla con una tipografía que conocía demasiado bien el estilo de Víctor, el testigo digital que había desaparecido meses atrás. Algunas verdades duelen más que el miedo, decía. Álvaro sintió que todo lo que creía seguro se desmoronaba. Intentó ignorarlo, pero los archivos comenzaron a abrirse solos, mostrando secretos de sus conversaciones privadas con Sofía. Las palabras parecían confrontarlo. ¿Podría confiar en alguien? Se sintió como viendo un reflejo de sí mismo distorsionado, alguien capaz de perder la razón por la obsesión. La tensión creció, y un frío extraño lo recorrió. ¿Hasta dónde llegaría la manipulación? Sofía cerró abruptamente la videollamada y la pantalla de Álvaro parpadeó sola. Un archivo se abrió mostrando fotos de él y Sofía juntos, imágenes que nunca debían existir. Su pecho se contrajo. Sintió traición y miedo al mismo tiempo. No sabía qué, intentó decir, pero ella ya no estaba en línea. Todo parecía orquestado. Cada paso que había dado confiando en ella lo había llevado a esta vulnerabilidad. Su mirada se cruzó con la pantalla y comprendió que había sido manipulado. El corazón le dolía y el frío en la habitación se volvió insoportable. El peligro ya no estaba solo en la red, lo había traicionado alguien cercano. El silencio llenó la habitación mientras Álvaro se reclinaba, respirando con dificultad. La traición lo dejó paralizado, pero algo dentro de él se encendió necesidad de descubrir la verdad. Cada mensaje y cada archivo se convirtieron en piezas de un rompecabezas que debía resolver. Su mirada recorrió la habitación, buscando cualquier señal de lo real y lo virtual. La lluvia continuaba golpeando la ventana, sincronizada con su pulso acelerado. Tomó una decisión: no retrocedería. Había una manipulación más profunda detrás de todo esto, y estaba decidido a enfrentarlo, sin importar el miedo o la soledad. El silencio llenó la habitación, solo roto por el golpeteo de la lluvia. Álvaro miraba los archivos dispersos en su escritorio, tratando de entender cada pista. Cada ventana abierta en la pantalla parecía susurrarle secretos que él había ignorado. Respiró profundo y observó la luz de la calle filtrarse por la cortina, proyectando sombras largas que recordaban la traición. La sensación de vacío era tan real como el frío en su espalda. Su mente repasaba cada mensaje, cada gesto, cada alerta ignorada. Entonces, un patrón emergió en su mente, algo que había pasado desapercibido hasta ahora. Su corazón se aceleró. La verdad comenzaba a tomar forma y cambiarlo todo. Recordó los días anteriores, los mensajes que parecían inocentes, los avisos que desechó como errores. Un recuerdo se superpuso al presente: Víctor enviando un archivo extraño antes de desaparecer, y Sofía recomendándole ignorarlo. Los sonidos de la lluvia se mezclaban con el zumbido de la computadora, casi como un eco de lo que debía haber hecho. Cada detalle cobraba sentido: la desaparición, la manipulación, la traición. Su corazón se contrajo al comprender que todo había sido planificado. La verdad era devastadora y clara: alguien había jugado con él desde el principio, y ahora estaba solo frente a su alcance. La pantalla parpadeó, y una figura apareció, la misma sombra que lo había acechado en videos pasados. Álvaro contuvo la respiración, el corazón golpeándole con fuerza. La figura no dijo nada,
solo lo observaba desde la pantalla. Él sintió la tensión en cada músculo, cada pensamiento resonando con la duda. ¿Era el enemigo, su reflejo o ambas cosas? El silencio se hizo pesado y los latidos de su pecho llenaban la habitación. Cada segundo que pasaba reforzaba la certeza, debía enfrentar la verdad para no perderse a sí mismo. La revelación era inminente. De repente, una voz familiar emergió del archivo Víctor, calmado y firme, como si nada estuviera mal. Todo lo que ves no es error, Álvaro, dijo. Cada paso que tomaste, cada archivo que ignoraste, me trajo hasta aquí. La verdad no está solo fuera, también dentro de ti. Álvaro retrocedió, incrédulo. Cada palabra lo hizo cuestionar todo lo que había creído seguro. El enemigo no era solo digital, estaba en sus decisiones, en sus miedos. Comprendió que la verdadera amenaza no era solo la red, ni las sombras, era la manipulación de lo que él pensaba que conocía. Álvaro se sentó, exhausto y emocionalmente quebrado. El conocimiento de la verdad lo golpeó con fuerza, no había vuelta atrás. Así que esta era la verdad todo el tiempo, susurró para sí mismo, la voz apenas audible entre el golpeteo de la lluvia. Sintió una mezcla de dolor y claridad. Cada miedo, cada error, cada decisión lo había llevado hasta aquí. Respiró profundo y aceptó la responsabilidad de enfrentar lo que vendría. Su mente estaba despierta, su corazón dolorido, pero listo. Sabía que la confrontación final estaba cerca y que nada volvería a ser igual. El silencio de la habitación era absoluto, solo roto por el golpeteo de la lluvia y su respiración agitada. Álvaro apretó los puños frente a la pantalla que mostraba la sombra moviéndose lentamente. Cada luz parpadeante parecía marcar un latido de su corazón. Los archivos abiertos temblaban levemente, como si anticiparan la tormenta que venía. «Esto termina hoy», murmuró con voz tensa. El viento golpeó la ventana y un sonido metálico resonó desde el piso superior. Álvaro dio un paso atrás, sintiendo la tensión crecer en el aire. Todo estaba a punto de colisionar. La verdad y el terror estaban a solo segundos de enfrentarse. La pantalla explotó en imágenes distorsionadas, y la sombra habló: «Todo lo que temes es tu elección, Álvaro». Él respondió con voz firme: «No más control sobre mí». Cada frase era un golpe, cada movimiento un desafío. Las luces parpadearon violentamente mientras archivos desaparecían y reaparecían. Álvaro avanzó, moviendo el ratón y el teclado como armas, cortando la oscuridad digital. Cada segundo parecía eterno, cada palabra de la sombra cargada de juicio. Su respiración era pesada, el corazón latía con fuerza y la habitación vibraba con la tensión del enfrentamiento. La confrontación estaba en pleno auge, y ninguna de las dos fuerzas cedía. De repente, un grito cortó la tensión. Sofía apareció en un archivo de video que explotaba en luz, mientras su rostro mostraba dolor y sacrificio. «Álvaro, sigue», murmuró con voz quebrada. La habitación pareció congelarse mientras él sentía el vacío que dejaba su ausencia física y digital. Cada archivo que desaparecía llevaba consigo un eco de su vida. El corazón de Álvaro se hundió, pero comprendió el precio de la verdad. Para avanzar, alguien debía pagar. Su determinación se volvió más feroz. No podía permitir que todo terminara en vano. La sombra en la pantalla se transformó en un torrente de imágenes y palabras, desafiando su cordura. Álvaro se lanzó hacia la computadora, los dedos golpeando el teclado con fuerza. «¡Basta!», gritó. Las luces explotaron en destellos, mezclando lluvia y fuego en la habitación.
Su reflejo se multiplicaba en las superficies, enfrentándose a sí mismo y al enemigo digital. Cada archivo que cerraba, cada ventana que eliminaba, era un acto de resistencia. La lucha alcanzó su punto máximo, y el caos se volvió tangible luz y sombra, silencio y gritos. Miedo y valentía convergían en un instante decisivo. El silencio descendió tras la última confrontación. La lluvia golpeaba suavemente la ventana mientras Álvaro se sentaba exhausto, respirando con dificultad. La habitación estaba en calma, pero el peso de todo lo vivido era tangible. Observó los archivos apagarse lentamente y por primera vez en horas, la claridad llenó su mente. Esto terminó, murmuró con voz cansada pero firme. Cada error, cada miedo, cada sacrificio había llevado a este momento. La tormenta había pasado, y aunque estaba marcado por la batalla, estaba despierto, consciente y preparado para lo que viniera después. El amanecer se filtraba lentamente por la ventana mientras la habitación aún olía a humo y humedad. Álvaro permanecía sentado frente a su escritorio, observando los restos de archivos y pantallas apagadas. Todo parecía tranquilo, pero la calma era pesada. La lluvia había cesado, dejando un silencio absoluto que solo rompía el murmullo de su respiración. Sus dedos descansaban sobre el escritorio, vacíos y fríos. Pensó en todo lo que había perdido: la confianza, los secretos y la cercanía de Sofía. Cada recuerdo se sentía tangible y ausente a la vez. La comprensión del vacío lo golpeó. Algunas cosas nunca volverían. Caminó lentamente hacia la ventana, viendo cómo la luz dorada tocaba las paredes húmedas. Los recuerdos de cada sacrificio y cada error pasaban por su mente como un eco lejano. Susurros de advertencias pasadas se mezclaban con el sonido de pájaros que regresaban. Sus pensamientos giraban en torno a Sofía y Víctor, y la culpa se sentía real, pero soportable. Sus dedos tocaron el vidrio frío y murmuró apenas todo cambió. Y yo también. La vida continuaba, diferente, y él debía aprender a caminar entre las sombras de lo vivido, sin perderse a sí mismo. De repente, una figura apareció en la pantalla, apagada a un breve video de Sofía, con sonrisa débil pero cálida. «Álvaro, no olvides lo que aprendimos», susurró, su voz resonando como un eco. Cada palabra parecía ralentizar el tiempo. Cada gesto dejaba un recuerdo imborrable. Él cerró los ojos y dejó que la calma y la tristeza se mezclaran, comprendiendo que su amiga había dado todo por la verdad. La memoria de su sacrificio le otorgaba una especie de perdón silencioso. Sintió que algo dentro de él se cerraba con suavidad, y al mismo tiempo, una nueva fuerza surgía: el cierre y la aceptación. Álvaro recordó las palabras de Sofía y de Víctor, cada instrucción, cada advertencia. Como si la voz de un mentor resonara desde lejos, comprendió que todo lo que había aprendido servía para sostener su fortaleza. Sus ojos se humedecieron mientras un pequeño suspiro escapaba de sus labios. La luz de la mañana iluminaba suavemente su rostro, revelando la mezcla de cansancio y claridad. Todo parecía más claro ahora. La verdad era dura, pero necesaria. Sonrió levemente, sintiendo una conexión con los que habían guiado su camino y un reconocimiento silencioso del precio pagado. Finalmente, se levantó y caminó hacia la puerta, dejando atrás la habitación y todo lo que había sucedido. Cada paso era un acto de aceptación. Sus ojos recorrieron la lluvia seca sobre el suelo, los rayos de sol que empezaban a calentar la habitación,
y sintió una calma profunda. «Ahora entiendo», murmuró con voz firme, como sellando un ciclo. La tormenta emocional había pasado, y aunque los recuerdos permanecían, su mente estaba lista para lo que viniera. El final de esta etapa era también el comienzo de algo nuevo, silencioso y decidido. El mundo parecía contener la respiración mientras Álvaro permanecía sentado frente a la ventana abierta. La ciudad estaba silenciosa, con luces que reflejaban charcos de lluvia reciente. Pensó en todo lo que había perdido: la confianza, la seguridad, la cercanía de Sofía y Víctor. Cada recuerdo lo golpeaba suavemente, como un eco lejano de lo que fue. Sin embargo, la calma también traía claridad. «Valió la pena», murmuró apenas, mientras observaba los rayos de sol filtrarse por las cortinas húmedas. La pregunta quedaba flotando, sin respuesta inmediata, pero con un peso profundo que lo acompañaría siempre. Se levantó y caminó lentamente por la habitación, dejando que la luz tocara su rostro. Cada paso resonaba en el piso húmedo y vacío. Observó la laptop apagada y los archivos cerrados, símbolos de la batalla que había terminado. Sus manos rozaron la pared, sintiendo el frío del material y recordando cada decisión tomada. «Todo sigue a su manera», murmuró. El acto de moverse, de dejar atrás la habitación, era también un gesto de aceptación. Cada sombra, cada rastro de lluvia y cada reflejo contaban la historia de lo que había sido y lo que quedaba por vivir. Al mirar alrededor, una vieja grabación de Sofía apareció en la pantalla olvidada. Su voz, suave y llena de cuidado, resonó: «Recuerda siempre lo que aprendiste y lo que te mantuvo fuerte». Cada palabra era un eco que viajaba lentamente por la habitación silenciosa. Álvaro cerró los ojos, dejando que el recuerdo lo llenara de paz y comprensión. No había urgencia, no había miedo, solo un hilo de memoria que conectaba todo lo vivido con lo que aún debía recorrer. Comprendió que cada pérdida, cada lucha y cada sacrificio formaban su legado personal. La ciudad despertaba lentamente mientras Álvaro caminaba por la calle mojada. Nuevos rostros aparecían. La vida continuaba. Él respiró profundamente, sintiendo cómo la calma llenaba cada fibra de su cuerpo. «Gracias por todo», murmuró a los recuerdos de quienes lo habían guiado y protegido. Cada paso era consciente y medido, un acto de reconciliación con lo que pasó. La luz del sol reflejada en los charcos parecía purificar la memoria del miedo y la pérdida. Sabía que aunque el mundo había cambiado, él también lo había hecho. Se detuvo frente a un reflejo en un charco, mirando su propio rostro mezclado con el cielo. Respiró lentamente, sintiendo la levedad de aceptar lo que había sido y lo que sería. «La verdad nunca debe ser poseída», murmuró apenas, dejando que las palabras se desvanecieran en el aire tranquilo. «Contigo». Cada pensamiento, cada recuerdo y cada sombra de la noche anterior permanecían dentro de él, pero ya no lo controlaban. Con un último vistazo a la ciudad silenciosa, dio un paso adelante, dejando atrás todo lo que podía, abrazando la paz y la claridad.